Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos de que Dios nos escucha. Y para confirmar la idea, nos acompaña una invitada que en un momento más les voy a presentar. Pero antes me interesa mucho que si están viéndolo en YouTube y están escuchando por lo tanto, se suscriban al canal. Por favor, suscríbanse, denle like al video. Esto nos ayuda a que otras personas puedan encontrárselo, a que les aparezca por ahí como recomendación. Y entonces creemos que puede ser de bendición, por supuesto, como cada episodio. Y les agradeceremos bastante su ayuda. De la misma manera, los invito a que nos busquen en TikTok. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Por ahí subimos a lo largo de la semana algunas capsulitas del episodio para que de alguna forma pueda llegar a otras personas y luego tengan la oportunidad de venir a ver el episodio completo, ¿no? Si solamente lo quieren escuchar, estamos en Spotify y estamos en Apple Podcasts. Y creo que son todas las redes, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Son todas. Como quiera, ahí aparecen. Si se me pasó una, aquí van a aparecer en la animación. Pero bueno, vayan a cada una de ellas, suscríbanse y compartan por ahí el contenido que se encuentren durante la semana, ¿no? Les presento entonces, ahora sí, sin más preámbulo, a la invitada de esta ocasión. Su nombre es Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, muy bien, me siento bendecida por estar aquí y por la invitación, se la agradezco. No, gracias, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros, por compartir tu historia, la que vamos a escuchar en un momento más. Insisto, creo que puede ser de mucha bendición. Ya más o menos tengo un poquito de contexto, ¿verdad? Pero normalmente prefiero que no me la cuenten toda para irme sorprendiendo junto con la gente que va escuchando, ¿no? Pero bueno, Miriam, para que la gente te conozca un poquito más, platícanos qué haces, de dónde eres, etcétera. Bueno, me presento. Mi nombre completo es Miriam del Carmen. Soy originaria del estado de Veracruz, exactamente de Tierra Blanca, la novia del sol. Hace unos meses regresé aquí a Juárez. Tengo 30 años, tengo 2 pequeños, una niña de 10 y un niño de 8 años. Y pues nada, pues aquí andamos trabajando en Ciudad Juárez. Excelente, Miriam. Una pregunta que me dio curiosidad. ¿Es Tierra Blanca y le dicen la novia del sol o cómo? Sí, es que se llama Tierra Blanca, pero le dicen la novia del sol porque son muy altas sus temperaturas, bastante altas. Okay. O sea, llega a sobrepasar los 50, llegan hasta los 60 veces y en sombra. ¿60 grados centígrados? Sí. Órale. Sí, por eso. Hace rato me dijo mi esposa que en Brasil estaban a 60 grados centígrados y estábamos platicando de lo terrible que se debe de sentir, ¿no? Bastante, nada más que es un calor húmedo, sudas bastante. Así que bueno, sí. un abrazo, un saludo a todos los que estén viendo esto en Tierra Blanca, ¿no? Sí. Se viene el calor, así que ánimo. Sí. Bueno, pues Miriam, la conversación en este espacio normalmente la iniciamos con una pregunta. Y es una pregunta que te quiero hacer para poder platicar. Y es, ¿cuándo fue ese primer momento, o tal vez el más significativo, en el que tú sentiste que Dios te estaba escuchando? Pues Dios de alguna manera siempre me ha estado buscando, así lo he sentido, ya que yo vengo de una familia que es creyente solamente, pero de toda mi familia soy la única que practicó el catolicismo y por problemas familiares que había en mi casa, había maltrato, había gritos, siempre fue como que no muy bueno el ambiente en mi casa. Okay. Entonces, soy la mayor de 4 hermanos. Primeramente se salió mi hermana a los 15 años, se salió de casa. Posterior a eso yo me quedé por mis 2 hermanos menores, ya que yo me hacía cargo de ellos. Y a los 18 años me salí. A tus 18 años, ¿qué edad tenían tus hermanos? Realmente no recuerdo porque son pequeños, pero ya puedo decir que alrededor de unos 8 o 6 años. Ok. Bueno, Miriam, ¿y por qué o sea, ya mencionaste así a grandes rasgos, ¿no? Que de pronto ya había problemas, ¿no? Sí. Que la situación era complicada, pero ¿qué tipo de problemas estaban viviendo en tu casa? ¿Por qué tu hermana se fue antes que tú? ¿Cuántos años antes de irte tú se fue tu hermana? Mi hermana me lleva 2 años. Okay. Entonces, cuando ella tenía 15, yo tenía 17. Ok, ¿ese fue un año antes que tú? Sí, se fue un año antes que yo. ¿Qué tipo de problemas estaban viviendo? Bueno, pues es que yo desde que tengo memoria, mi mamá siempre me maltrató.
siempre. Perdón, ¿estamos hablando de físicamente, Sí, verbalmente? no, física, siempre me golpeaba. Okay. O sea, siempre me pegaba. Y mi hermana, pues, igual no soportó tantos problemas en casa porque mi mamá, pues, tenía la tendencia a andar con otras parejas teniendo a mi papá. Entonces, no era fácil la vida ahí hasta que tuvo una pareja, un amante que metía a la casa. Y mi hermana, por cuestiones de todo esto, tuvo 3 intentos de suicidio. Mientras estuvo en casa, tu hermana Sí. intentó quitarse la vida. Y la tercera vez que la internaron por ese intento de suicidio fue con pastillas. Siempre se empastillaba ella. Ok. Entonces, la tercera vez, pues prácticamente la estábamos perdiendo, pero el médico que la trató decidió no pedir autorización ni nada. En directo la mandó a un psiquiátrico a sus 14 años. Ok. Ya, porque también era el tercer intento, ¿no? Sí, ya el doctor ya decía que eso ya meritaba que estuviera en un psiquiátrico. Y al entrar al psiquiátrico, ¿qué pasó con tu hermana? ¿Cambió la situación? ¿Mejoró? No, la verdad que no. Mi hermana nos relató que estando ahí, pues era muy difícil porque pues mucha gente ahí pues con problemas de mente, de su mente, ¿no? Sí, que estaban claro. perdidos. Ella era la más pequeña, 14 años. Sí, estaba muy chiquita. Entonces la medicación que a ella le estaban dando era tan fuerte que estaba perdiendo la memoria. De hecho, cuando la sacaron del psiquiátrico, ella no recordaba a algunos de los familiares, no nos reconocía a todos. Solamente reconocía en aquel entonces a mi abuela materna. Miriam, tú tenías 16 años entonces. Sí. Y bueno, yo sé que hay momentos o situaciones en las que uno no puede hacer nada, por más que quiera, ¿no? Pero la tendencia humana siempre es a querer hacer algo. Sí. O sea, en medio del problema siempre uno busca hacer algo. Sí. A tu edad y con ese problema, tu hermana pasando por eso, los problemas que tú tenías en tu casa, ¿te acuerdas qué era lo que tú intentabas hacer o cómo tratabas de lidiar con esa situación? Pues yo me enfocaba, pues en ese entonces estaba en la secundaria, decidí entrar a trabajar con una señora que vendía hamburguesas y así, para que en las mañanas me la pasaba en la secundaria, saliendo de la secundaria me iba al trabajo y no llegaba hasta altas horas de la noche, como a medianoche, pasado de esa, para modo de no estar casi en mi casa. O sea, tu estrategia era estar ocupada. Sí, y luego de ahí, para que los fines de semana no estuviera en casa temprano, yo me iba a la iglesia. Okay. O sea, yo participaba en la iglesia. Cada 8 días estaba metida en la iglesia, para modo de que toda mi semana, todo mi horario estuviera ocupado. Porque cuando había muchos problemas, cuando se suscitaban tantos problemas, yo incluso me llegué a cortar. Me cortaba las piernas o me cortaba los brazos donde no se me veía. Porque pues mi mamá siempre me pegaba, pero nunca observaba mi cuerpo. Mira, híjole, hay tantas preguntas que te quiero hacer. Voy a tratar de ir en orden. La primera. Dices que parte de tu estrategia de estar ocupada durante la semana, el fin de semana representaba o tenía que ver con estar en la iglesia. Sí. Pero ese conocimiento que tenías de Dios a través de la iglesia no te ayudaba a ti, es decir, en ese momento tú hacías parte a Dios de tus problemas o todavía no. No, realmente no tenía una verdadera relación con él. Yo nada más participaba de lo que hacíamos dentro de la iglesia, pero que yo orara o leyera su palabra como tal, no. O sea, realmente entonces sí era solo para gastar tiempo, ¿no? Sí, prácticamente. O sea, era solo para no estar en tu casa. Y bueno, finalmente yo creo que esto que dices a mí me parece que es importante mencionarlo, por eso me voy a animar a decirlo, ¿no? Uh-huh. Creo que hay mucha gente que está en esa misma circunstancia. No estoy seguro de que se terminen, o me voy a incluir, nos terminemos de dar cuenta a veces, pero creo que en ocasiones los problemas que estamos enfrentando, ya sea en la casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar, son tan grandes, a veces no podemos hacer mucho, que se nos hace más fácil no pensarlos. Sí. Y nos sobrecargamos, ¿no? Y empezamos a tener responsabilidades en todos lados y a ir a muchos lugares y estar con mucha gente y hacer muchas cosas con la intención, como ya mencioné, de no estar pensando en los problemas.
Pero finalmente, y creo que vas a estar de acuerdo, y lo voy a ligar con la siguiente pregunta que te quería hacer, finalmente creo que no es una estrategia muy inteligente. No. Al final de cuentas, no digo, no soy experto, pero en la experiencia que he tenido platicando con gente, no solo aquí en el podcast, sino en general, creo que todos terminamos dándonos cuenta de que funciona por un momento, pero Sí. no termina de poder ser una solución. Tan es así que a ti ya te estaba empezando a ser insuficiente. O sea, lo que me acabas de platicar es una semana llena. O sea, Sí. no tenías descanso. No, Y aún así empezabas a buscar lastimarte, ¿no? sí. ¿Te acuerdas qué pasaba por tu mente cuando lo hacías? ¿O cuál era? Digo, yo sé que la razón eran los problemas, pero ¿qué te hacía pensar que haciendo eso? ¿O por qué te hacía sentir mejor lastimarte? Pues que no sé, cuando me cortaba, el dolor que me causaba era mucho menor que lo que me causaban los problemas en casa, porque tenía muchas cosas guardadas. Hubo una situación que nunca le comenté a mi mamá y que pues, creo que aquí se va a enterar si es que llega a verlo. Ok. Recuerdo bien que tenía 8 años cuando regresé de la primaria y desde ahí creo que empecé a hacer eso de cortarme. Me acuerdo que regresé a casa, fue en agosto. Mi mamá no estaba nadie en casa. Mi mamá se había ido a aliviar de mi hermano el menor. Ok. Cuando yo llegué a casa estaba un hombre ahí que era un albañil que trabajaba al lado. Entonces solamente recuerdo que me habló y en mi inocencia yo me acerqué y él me empezó a tocar. Mi mamá nunca se enteró porque nunca sentí la confianza de decírselo. Porque mi mamá nunca ha sido como que esa imagen Ya. para estar o para decirle algo. Entonces desde ahí creo que yo empecé a hacer eso, a cortarme, Sí. porque alivianaba un poco como una culpa, una carga que yo sentía de lo que me habían hecho a esa edad. Sí, lamento mucho que haya pasado lo que nos estás platicando. Pero bueno, creo que viene a poner en perspectiva, ¿no? Lo que nos estás platicando. Y creo que de alguna manera, y ya lo estás expresando tú, ¿no? Acabas de decirlo, era una manera de no pensarlo, ¿no? Sí, Finalmente creo que vamos a estar de acuerdo en el hecho de que termina siendo pues lo mismo, es tratar de intercambiar un dolor por otro sí. o una sensación por otra, pero que no termina de ser suficiente. No. Porque tan no termina de ser suficiente que a los 18 años terminas mejor yéndote. Sí. O sea, de tu casa. Y yo te lo digo, o sea, yo pensando ahora lo que estás platicando, digo, yo a los 18 años, pues ya no estaba en mi casa, pero porque estaba en la universidad, ¿no? Y como Sí. que ya regresaba a mi casa. Entonces, supongo que para ti, el tenerte que ir de tu casa a los 18 años y todo lo que ya nos platicaste que has estado viviendo, aunque no es algo fácil de hacer, para ti era en ese momento la mejor opción, ¿no? La verdad, sí. Y sabes que, además, pensando un poco lo que estás mencionando, creo que, y ahorita te preguntaba, ¿no? Si hacías parte a Dios de estos problemas, me dices, bueno, no tanto, no tenía No. tanto esa relación, pero creo que de alguna manera, eso que de pronto escuchabas, eso que los fines de semana, a lo mejor cantabas, porque me imagino Sí. que cantaban, eso que a lo mejor enseñabas, porque me decías hace un rato que tú tenías la oportunidad de enseñarle a los niños, ¿no? A niños de 5 años los preparaba para, pues les llamaban, bueno, los preparábamos como si fueran en kinder para Ok. que pasaran a la etapa de confirmación. Ok. Entonces a mí me Estabas en dieron el catecismo. la responsabilidad de ser catequista de niños de 5 años. Ok. Pero como tal, a mí me decían cómo dar la clase, qué decir y qué no decir. Correcto. O sea, no es como que yo estudiaba y yo me preparaba y yo Ya. exploraba. Pero en ese sentido, de todas maneras, creo que de pronto algo de lo que decías te hacía sentido, ¿no? Sí. Supongo que tenías que hablar acerca del amor de Dios, acerca Sí. de su cuidado, de su perdón. Y de pronto también quiero entender, ¿no? Que a veces en ese mismo tenor, yo creo que para ti fue o debió haber sido algo complicado de pronto escuchar el cuidado, la protección de Dios cuando tal vez lo que tú estabas experimentando Pues en era tu todo casa, lo contrario. exactamente, era todo lo contrario. Sí. ¿Cómo convivías con esa idea? Pues es que casi, pues al momento que le daba la clase a los niños o que lo empezaba a leer,
pues como que ahí sí me hacía pensar que yo necesitaba ese amor, pero no lo tenía. Pero ya cuando llegaba a casa como que se esfumaba, como que Sí. ya no era parte de mí Dios en ese momento en mi casa y me refugiaba en otras cosas. Y pues sí llegué al punto desesperante de que dejé la preparatoria porque yo me salí en el mes de octubre. Faltándome pocos meses para graduarme, yo ya no soporté. Y dije, no, yo me voy. Y con mi papá era con el que más confianza tenía. De poder platicar De estas platicar. cosas. De hecho, me acuerdo que le pedí que saliéramos a caminar. Él era mi padrastro. Ah, ok. Pero él fue mi papá desde que yo tenía 2 años. Ok. Y la verdad, él hizo un lazo muy fuerte conmigo, bastante. Entonces, yo una tarde le dije, papá, quiero hablar con usted, quiero que salgamos a caminar. Porque antes de eso, unos meses antes, mi papá había descubierto una infidelidad de mi mamá. Entonces, se habían como que puesto más pesadas las cosas en la casa. Ya era más tenso porque ellos ya peleaban. No peleaban tan así enfrente de nosotros, pero veíamos que había cosas tensas entre ellos. Y mi mamá de por sí era muy violenta conmigo. Siempre fue más violenta conmigo que con mis otros hermanos. Entonces, yo le dije a mi papá, ¿sabe qué, pa? Yo agradezco que usted me esté dando estudios. Yo agradezco que usted hasta aquí me dio un hogar. Pero yo me quiero ir. Porque yo ya me había salido de la casa varias veces. Pero volvías. Pero volvía y cuando volvía pues me iba como en feria con mi mamá. ¿Y cuando le planteas esto a tu papá, qué te dijo? Solamente me dijo, hija, yo te quiero mucho, pero ya eres mayor de edad. Y si tú ya no quieres estar en la casa, yo te entiendo. Y me dijo, solamente que te vaya bien, termina tus estudios, es lo único que quiero. ¿Tu papá sabía todo lo que había sucedido atrás, o sea, tiempo atrás contigo? ¿Sabía mis que te papás nunca lastimabas? se enteraron de No. que yo me lastimaba, nunca se enteraron que intentaron abusar, nunca se enteraron del bullying que vivía en la escuela, nunca se enteraron de nada. Y en ese sentido yo quisiera, Miriam, dar un breve mensaje, ¿no? Porque no me extrañaría, digo, ojalá que no fuera así, pero las circunstancias en las que vivimos hoy, lo más seguro es que va a haber alguien que está escuchando esto y que de pronto está pasando por una situación parecida a lo que tú acabas de describir, ¿no? Yo sé que es muy complicado, sé que es complicado poder externarlo, yo sé que es complicado hablarlo, pero creo que no hay mejor cosa que poderlo hablar. Sí. Es decir, creo que cuando uno empieza a exteriorizar lo que está pasando dentro de la mente de cada uno de nosotros, las cosas empiezan a tener otra perspectiva, ¿no? Y finalmente, como lo hemos hablado, como ya lo mencionamos hace un momento, todas estas estrategias que a veces llevamos a cabo en privado, por decirlo así, a escondidas, pues no terminan de ser una solución. Al contrario, solamente lo que hacen es postergar el problema, pero el problema sigue ahí, tarde o temprano hay que afrontarlo, ¿no? No sé si de pronto tú en algún momento has platicado ya de esto con alguien, me refiero con alguien especialista, con alguien que conozca el tema de la mente, etcétera, o es algo que todavía no platicas, ¿no? No, nunca. Bueno, de pronto y sería algo interesante, ¿no? Porque es como, y lo he mencionado en otros momentos, pues es como el médico, ¿no? Sí. Cuando uno de pronto siente que algo en el organismo no está funcionando bien, que de pronto te da escalofríos y está el sol, pues algo anda mal, ¿no? Entonces hay que ir a hacer una revisión con el médico. Y creo que todavía existe este estigma, ¿no? De decir, no, es que cómo voy a ir con un psicólogo. Pero creo que estamos ya en un momento en el que, insisto, los problemas son tantos. Y la gente, y como personas, tenemos que lidiar con situaciones ya que son cada vez más normales, pero no deberían de ser normales. Y creo que entonces sí sería muy útil, y quiero decirlo directamente, ¿no? Si alguien está pasando por algo como esto, lo está platicando, como lo que nos está platicando Miriam, le animo a que hable con alguien de confianza. A ver, si no quieres ir de pronto ya de inmediato con alguien, con un especialista, porque tienes esta idea de que alguien puede verte mal o lo que sea, habla con alguien que tengas confianza, ¿no? Ábrele tu corazón, cuéntale lo que está sucediendo y no cargues solo con esa situación, porque creo que es algo que no tiene mucho sentido. Finalmente no es fácil salir de una situación como esa solo. No digo que no haya quien no lo haya logrado, pero es muy complicado y hoy tenemos muchas alternativas. Ahora, sales de tu casa a los 18 años.
y Sí. siendo una chica a los 18 años que ha pasado cosas muy complicadas. ¿Cómo fue eso? ¿A dónde te fuiste? ¿Cuál era el plan? Pues es que en ese entonces mi hermana ya tenía una pareja, porque ella tenía... la que se había ido antes, ¿no? Vivíamos en un lugar que se llama Ingenio La Providencia, que está a 3 horas de Tierra Blanca. Ok, Ingeniero La Providencia es un Ingenio pueblo. La Providencia es una comunidad pequeña, Ok. muy bonita, pero pequeña. Entonces yo hablé con mi hermana. Le dije, yo me quiero salir de la casa, yo no soporto. Y como ella ya también había vivido conmigo todo ese infierno, me dice, pues vente. Ya hablé con mi pareja y dice que sí, te vamos a recibir en la casa. Entonces sí, me decidí, me fui con ella a vivir. Llegué con ella en octubre, pero solamente me estuve ahí hasta diciembre. Ya 2 meses. 2 meses y de ahí me pasé a vivir con mi abuela materna. Yo adoraba a mi abuela. Mi abuela era una persona de bajos recursos. Había días que sí se comía, a veces no. Pero yo era muy feliz con ella. ¿Dónde vivía tu abuela? Vivía ahí en Tierra Blanca, en la misma ciudad que mi hermana, ok. pero en otro punto. Y mi abuela se puso muy contenta porque ella siempre me había querido tener con ella. Entonces, cuando me fui a vivir con ella, créanme que yo era muy feliz. Yo ahí no tenía comodidades, no tenía un cuarto, no tenía comida todos los días, pero tenía amor. En ella tenía todo el amor que yo necesitaba. Ella me cuidaba, me escuchaba, me daba consejos. Y aunque nunca le externé todo lo que yo había vivido a ella porque yo sabía que a ella le iba a doler mucho. Nunca le dije lo que había pasado. Y pues estuve muy contenta con ella, la verdad. ¿Pasaste cuánto tiempo con tu abuela? Con mi abuela nada más estuve viviendo 1 año. 1 año. 1 año. Pero es un año que recuerdas con mucho gusto, ¿no? La verdad que sí. Porque incluso al platicarlo yo me doy cuenta que hasta se te ilumina el rostro, ¿no? Solo de recordar. Sí. Y sabes que creo que es un buen momento para decir que, a ver, no quiero que nadie vaya a decir, está romantizando la pobreza. No debería ser así. Todos deberíamos de tener algo para comer todos los días, pero no quiero hablar de eso, sino más bien del hecho de que a veces no nos damos cuenta de lo valioso y de lo importante que es que una persona se sienta cómoda. O sea, que una persona se sienta amada, que una persona se sienta en un lugar seguro, por decirlo así. Y lo digo en el sentido de que, porque, a ver, y digo, es sorprendente, de verdad, ahorita que lo dices, ahorita que lo mencionabas, ¿no? Dijiste, no todos los días había para comer, o no todos los días había comida. Pues es algo que inmediatamente a mí me sorprende, ¿no? O sea, gracias a Dios siempre he tenido para comer algo, pero he tenido para comer, ¿no? En las épocas de estudiante y demás. Pero que lo digas así tan naturalmente, yo creo que para muchos va a ser así como que, ¿por qué lo dice tan natural? Bueno, esa es la realidad, ¿no? Para muchas personas. Pero lo que quiero, y en lo que quiero hacer un poquito también de énfasis, es en el hecho de cómo dices, bueno, pero ahí yo me sentía amada, yo me sentía querida, yo me sentía feliz. Y qué triste, déjame lo digo ahora sí, qué triste que a veces puede ser que tengamos para comer lo que se nos antoje, pero no nos sentimos queridos, ¿no? No nos sentimos felices, no nos sentimos cómodos en algunos lugares donde estamos. Y creo que eso es algo que a veces no pensamos, insisto, creo que a veces como seres humanos, en la dinámica del día a día, tú que vives también en una ciudad como esta, de Ciudad Juárez, y los que viven en ciudades grandes, y bueno, casi ya todas las ciudades se están haciendo así, ¿no? Estamos tan apurados todo el tiempo, estamos haciendo cosas, a lo mejor ya no para solamente no pensar en los problemas, no, estamos haciendo cosas porque si no, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y estamos tan ocupados en tener que se nos olvida que vivir es más que tener, ¿no? O sea, la vida es mucho más que tener cosas. Finalmente, desde la perspectiva cristiana, que es una perspectiva que compartimos ambos y que seguro la mayoría de los que están viendo comparten, desde la perspectiva cristiana no sirve de nada tener, porque todo lo que tenemos finalmente algún día lo vamos a dejar de tener. Lo más importante es lo que somos como personas, y pues de alguna manera sí, hay que disfrutar, a pesar de todo lo malo que tiene esta vida, pues tratar de disfrutarlo. Y en ese sentido es muy importante entender que nosotros mismos, o sea, las personas, pues somos muy importantes a la hora de que la otra persona disfrute también su vida, ¿no? Pero bueno, ese año fue feliz para ti. Sí. La pasaste muy bien. Y es que en ese año, pues conocí a una vecina.
Ok. que pues yo me salía a buscar trabajo, porque mi abuela de vez en cuando limpiaba casas y yo le aprendí eso a ella. Ok. Entonces, salí un día a caminar una tarde y dije, voy a buscar trabajo. Entonces me topé una vecina y le dije que si tenía trabajo para mí en su casa, pero ella me dijo que iba de salida a una campaña. Entonces yo le dije, ¿a qué campaña? Dice, es que yo voy a una iglesia. Dice, Ok. si gustas, te invito. Y no sé, yo sentí algo en mi corazón que no se puede explicar. Sinceramente, con palabras no se explica. Ok. Yo le dije, sí. Era una completa desconocida para mí. Yo no sabía ni quién era, ni ella sabía quién era yo. Y tampoco sabías lo que era una campaña. No en sabía ese nada, momento. no. ¿Qué era una campaña? ¿A qué te estaba invitando? Pues era una campaña de barrio, era en una casa, en un hogar, donde varios hermanos se reunieron y para Ok. exponer un tema en sí. De Y la Biblia. de la Biblia. Entonces, en ese tiempo dieron un tema apocalíptico. Ok. Y entonces, Sobre el libro de Apocalipsis, ¿no? sí. Entonces, pues yo sentía así como que, no sé, algo. Yo dije, no, sí voy. Y a partir de esa noche yo empecé a ir los 7 días que duró la campaña. Ok. Posterior a eso, yo ya la vecina no la vi, nada, pero me dijo que había una iglesia que estaba cerca. Ella va a la iglesia adventista. Ok. Entonces, Todavía vive la todavía hermana. vive, Ok, gracias le a mandamos Dios. un saludo. De pronto si Se llega llama a ver Leticia. Ok, saludos a Leti. Entonces, pues ya no me tocó el tema, no me invitó a nada, pero yo sentí algo dentro de mí. Tú querías más. Y yo quería saber más porque me interesó mucho el tema, los temas apocalípticos me llaman mucho la atención. Ok. Entonces, solita llegué a la iglesia. Un sábado me arreglé y salí a caminar y dije, tengo que encontrarla. Ah, o sea, te fuiste nada más así a ver qué. A ver si la hallaba. Y ¿Qué edad gracias. tenías para ese entonces? Pues ahí todavía no pasaba los 18. Es cierto, todavía tenía tienes 18 años. Oye, Entonces, ¿tu abuelita qué te decía? nada, mi abuela sí era católica. No te dijo nada porque Pero ibas a otra no me iglesia? dijo porque me quise ir, no me dijo nada. Nada, me dijo, cuídate, hija, vete con cuidado. Digo, ok. Y sí, llegué a la iglesia, empecé a escuchar las pláticas, lo que conversaban las personas ahí. Ok. Y a partir de ahí empecé a ir yo sola. Y ya luego ellos luego notaron mi presencia, me dieron la bienvenida. Y una hermana que en paz descanse, que se llamaba Sabina, ella fue la que me acogió, la que me recibió y la que se ofreció a explicarme la palabra de Dios. Ok. Ella empezó a estudiar contigo. Sí, ella empezó a estudiar conmigo. ¿Y cómo fue ese proceso al estudiar la Biblia? Pues al principio no entendía mucho, porque me hablaba de un Dios que amaba, que cuidaba, que había creado todo lo que existía y que daba una razón de ser del por qué estamos aquí y para dónde vamos. Y yo sí me sorprendí mucho, pero me costó mucho trabajo entenderlo al principio. Y creo que en parte por lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, de que de pronto, ok, sí, todo eso suena muy bien, pero... ¿Dónde está? ¿Y qué pasó en mis 18 años, ¿no? Que llevo Sí. de vida, ¿no? Ok, ¿y qué fue lo que a ti te hizo pensar o qué te hizo cambiar de opinión o qué te ayudó a asimilar eso que te estaban enseñando a través de la Biblia? Pues la verdad, el trato entre los hermanos. La hermana Sabina, más allá de darme estudios, se convirtió en una verdadera guía para mí. Okay. Posterior a eso, conocí a otra hermana que se llama Inés. Hasta el día de hoy sigo en contacto con ella. Mire, un saludo. Sí, ya Inés es una hermana mayor. Y de hecho ella es mi guía también. Pero más allá de darme estudios, ellas me demostraron afecto, cariño. Nunca tuve la necesidad de decirles estoy pasando por esto porque ellas rápido se daban cuenta. Okay. Entonces siempre he tenido como que ese apoyo, ese amor en ellas. Siempre he visto el carácter de Dios a través de ellas. Y creo que no hay mejor forma de aprenderlo, ¿no? Sí. O sea, creo que no hay mejor forma de conocer a Dios que a través de las personas. Mira, Sí. creo que es un poco lo que estaba mencionando hace un rato. O sea, creo que aquí se alcanza a conectar esto. O sea, creo que a veces no nos damos cuenta. Yo les decía hace un momento, que somos relevantes para Sí. que la otra persona también disfrute su vida. No se trata solo de mí. Y ahora con lo que estás mencionando, bueno, es que justamente resulta que las personas pueden conocer a Dios a través de nosotros. De hecho, no hay mejor forma de hacerlo.
Sí. O sea, no hay mejor forma de que una persona conozca de Dios que a través de una persona que ya conoce a Dios. Sí. O sea, la Biblia es muy buena y hay que leerla. Yo lo hemos dicho muchas veces en este espacio, ¿no? Y orar es necesario también. Sí. Pero cuando tú puedes comprobar ese amor, como estamos hablando, ¿no? Esa parte de decir, pues te sentías valiosa, ¿no? Te sentías Sí. relevante porque conocían tus necesidades, porque te ayudaban a satisfacerlas. Sí. Era algo que no habías experimentado entonces. Sí, sobre todo me sentía escuchada. Porque con ellas podía platicar. Y ellas siempre me daban respuestas que yo ni esperaba que existieran para mí. Entonces sí, fue algo como que bastante bonito para mí. Y para entonces mi vida. empezaste a escuchar de Dios, empezaste a conocer de la Biblia y decidiste Sí. iniciar una vida con Jesús. Sí, me bauticé. Prácticamente a los pocos meses me bauticé. ¿Todavía tienes 18? Todavía tenía mis 18. Todo Ok. pasó en ese año. Pero después de eso, pues conocí al que fue al que es el papá de mis pequeños. Ok, Entonces, posterior a eso, hice una vida con él. muy bien. Ya Todo tenía... esto sigue siendo en Tierra Blanca. Sí, todo ahí en Tierra Blanca. Pero después de eso, nosotros a los 2 años de estar juntos, decidimos venir por primera vez a Ciudad Juárez, hace años. ¿Hace cuántos años más o menos? Más o menos alrededor de 9 años atrás, porque es la edad que va a cumplir mi hijo. Ujú. Entonces, ahí fue cuando volví a ver la mano de Dios en mi vida, por decirlo así. Porque ya estando aquí, yo traía a mi pequeño de 2 meses, a Leonel, y a mi pequeña la traía de 2 años. Ok. A los 4 meses de estar aquí en Juárez, mi hijo ya tenía 6 meses y medio de edad. Y un día, pues nosotros trabajábamos en el segundo turno. Perdón, platícanos un poquito qué es el segundo turno. Y yo sé que la gente que trabaja aquí, que está aquí en Juárez, lo tiene súper claro. Sí. Pero va a haber otra gente que no entiende a qué te refieres con segundo turno. Segundo turno porque entrábamos a las 4 de la tarde y salíamos a medianoche. Ese era nuestro turno, de lunes a viernes. Ok. Entonces, en una ocasión nosotros salimos de trabajar a medianoche y por algo decidimos no ir a buscar a nuestros hijos en esa madrugada hasta la mañana siguiente. Pero cuando llegamos, la señora que amablemente me cuidaba a mis hijos me dijo que mi pequeño se había pasado vomitando la tarde, la noche y que había tenido temperatura. Entonces, pues yo dije, a lo mejor tiene una infección estomacal, algo, ¿no? Tenía 6 meses y medio y comía mucho ese niño. Entonces yo dije, algo pasó algo por ahí con daño. el estomaguito. Entonces, pues, su papá me dice, pues, chécalo. Y me acuerdo que llegamos a casa y se me hizo fácil darle mamila estando él en la carriola. Cuando yo hago a darle mamila en su carriola, el niño empieza a vomitar. A vomitar como si se hubiera acabado el biberón entero, cuando nada más se había tomado 1 onza de 8. Entonces, pues, Oye, no tengo ni idea de qué es 1 onza de 8. Todavía bueno, no me ha tocado nada de eso, pero bueno, okay. era poquito, ¿no? Bueno, sí, se tomó muy poca. Entonces, pues yo rápido lo saco de la carriola, hago a cambiarlo y veo a mi niño que estaba muy débil, muy quieto y él era muy hiperactivo, muy, muy sonriente y lo vi muy cabizbajo. Cuando hago a cambiarlo, percibo un olor raro y no era el de la leche, sino que cuando voy abriendo su pañal veo que tenía sangre. Y me imagino que eso, Sí, como mamá, te dio... me puse a temblar, me puse nerviosa, me puse pálida, porque pues estaba pequeño, no hablaba, o sea, yo quería saber qué le estaba pasando porque estaba calladito. Entonces su papá y yo durante ese día decidimos pedir permiso, nos fuimos a trabajar, nos movimos con un médico ahí cercano y me recuerdo que me dio un montón de medicamentos y me dice, pero si no se siente bien para el rato, lléveselo al seguro. Ok. Dije, pues bueno, me lo llevé a casa y mi niño seguía vomitando y seguía haciendo sangre en su pañal. Y yo dije... Y el estrés, ¿no? Sí, porque yo, o sea, el niño ya no lloraba. El niño se estaba debilitando a modo de que se estaba quedando dormido. Ya no hacía más. Entonces, pues yo le dije a su papá en la tarde, ya casi cayendo la noche, le dije, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo al seguro. Nos lo llevamos al seguro. Llegando al seguro, pues fue demorado para que me atendieran y yo estaba desesperada porque mi hijo ya estaba dormido.
mi hijo ya no despertaba y lo que era su parte del vientre se le veía como que se le estaba sumiendo. Entonces yo dije, esto ya no es normal. Sí, y mi hijo claro. no paraba de hacer sangre en su pañal. O sea, así dormido su cuerpo voluntariamente seguía expulsando sangre. Entonces yo dije, no, ya no es normal. Entonces yo me aferré y hasta que me metieron. Cuando o sea, peleaste para que ya te atendieran. Para que me atendieran. Cuando me atendieron, lo primero que hacen al ver a mi hijo, medio lo revisaron, dicen, no, este niño viene muy deshidratado. Vamos a hablarle al DIF. Porque no tiene buenos cuidados. O sea, todavía que ni me atendían bien, me lo querían quitar. Y yo me quedé, o sea, no supe cómo reaccionar. Pero estaba una mamá ahí con su niño también, porque nos pusieron juntas. Y me dijo, ¿tú eres cristiana? Le digo, sí. Pero yo para ese entonces yo me había olvidado de Dios. Yo me había salido del camino. Ok. Habías tomado otro rumbo. Otro rumbo. Entonces, la señora empezó a orar conmigo. Y yo recuerdo bien sus palabras. Ella dijo que en el amor de Dios, pues que Él estaba cuidando de mi hijo y que a mí me diera la paciencia para pasar esa prueba. Y así fue. Mi hijo ya no despertaba. O sea, a mi hijo ese día le conectaron el suero, le bajó el suero, fue todo lo que hicieron por él en el seguro, ya no hicieron más. Se estuvo toda la noche, hasta en la madrugada fue que entró un doctor a verme y me dice, la vamos a trasladar al hospital pediátrico. Pero no llegó el DIF ni nada. No, entonces. Gracias a Dios que no, porque yo también ahí sí me acordé de Dios y dije, Dios, que no me lo quite. Tú sabes que yo amo a mi hijo. Entonces, en la madrugada llegó un médico y me dijo, lo vamos a trasladar. Digo, ¿pero para dónde? Dice, al hospital pediátrico. Dice, pero le advierto de una vez, ese hospital es muy caro. Digo, no me importa. Me quedo de limpieza, no sé qué tenga yo que hacer. Algo voy a hacer, pero yo me voy, trasládeme. Entonces, me trasladaron en la madrugada. Llegamos al hospital a las 6 de la mañana y estaban los cambios de turno. Entonces, el médico que me recibió me dice, ahorita que entre mi colega a su turno, ya le va a atender al niño. Pero mi hijo ya iba dormido totalmente. Mi hijo ya no reaccionaba. Entonces ya se le había oscurecido los párpados, ya su vientre estaba sumido, se estaba poniendo frío, ya se estaba poniendo pálido. No me imagino, no sé si se va a alcanzar a ver, pero ahorita está escalofrío medio. O sea, porque tú lo viste, o sea, tú viste cómo su situación fue empeorando, ¿no? Sí. Sentías que se te estaba muriendo, ¿no? Es que era un bebé de 6 meses y medio que pesaba 10 kilos. Y ahí se fue. Y yo sí decía, ay Dios, perdóname. Yo le pedía perdón a Dios porque cuando yo me supe embarazada de mi hijo, yo rechacé el embarazo. Durante todo el embarazo, yo hice cosas para que él no llegara. Yo renegaba de mi embarazo. Incluso cuando él nació, yo lo rechazaba. Y yo dije, Dios, perdóname, no me lo quites. Yo sé que lo rechacé cuando me supe embarazada. Yo sé todo lo que hice. Pero no dejes que se me vaya. Yo ahí comprendí y vi el amor que le tenía a mi hijo. Entonces, cuando el médico en turno entró y lo vio, rápidamente lo mandó a hacer una radiografía y ya me dice, tú lo vas a llevar y tú vas a sostenerlo para que le hagan la radiografía a tu hijo. ¿Ok? Yo pensé que lo iban a acostar en una cama y le iban a sacar la radiografía. No, me dice, lo vas a agarrar de los 2 bracitos, así. Y yo cuando lo agarré, todo esto estaba sumido. Yo me aguanté las ganas de llorar viendo a mi hijo así. Cuando le sacan la radiografía, a mí me sacan del cuartito, pero no cierran la puerta. Y cuando veo que los doctores empiezan a ver las pantallas, los vi su cara de preocupación. Y yo dije, ¿qué está pasando? Se dieron cuenta y me cerraron la puerta. Entonces rápido mandaron a una enfermera, me llevó a donde lo iban a tener. Y rápido lo empezaron a canalizar, le pusieron suero y le pusieron un aparatito que no sé cómo se llama, pero es para ya nada más ver cuando para el corazón. Empezaron a poner y mi hijo ya no reaccionaba. Entonces me dice el médico, véngase conmigo, déjelo, mis compañeras se van a hacer cargo de su hijo. Digo, ok, porque le tenían que estar cambio y cambio el pañal porque él seguía expulsando sangre. Entonces, me acuerdo que entré al consultorio y el médico me dijo, lo que le voy a decir no es fácil. Digo, pues dígame qué tiene mi hijo. Ya te lo imaginabas, me imagino, ¿no? Me dice, mire, le voy a hacer una pregunta. Le digo, sí, dígame. ¿Su hijo ha sido enfermizo? Digo, sí.
le ha dado mucha gripita desde que nació. Bueno, dice, le voy a explicar. Dice, entonces mi sospecha es esta. Y es, ya con la radiografía, ya creo que está respaldado. Su hijo tiene una invaginación intestinal. Y yo le dije, ¿qué es eso? Dice, los intestinos tienen bolitas que protegen. Haga de cuenta, su hijo, ya una bolita se metió en el intestino y se empezó a tragar. El intestino se empezó a comer a sí mismo. Por eso es que él le dio fiebre, porque ya empezó a haber una infección. Por eso él expulsaba todo, porque ya no pasaba del estómago. Y está desechando, lo que está desechando es su intestino. Y yo le dije, ¿cómo? Haga de cuenta que agarraron el intestino y se lo echaron a la licuadora y se lo batieron. Y eso que está expulsando él es porque su cuerpo está desechando lo que no le es... O sea, lo que es extraño, eso es extraño para el cuerpo y lo está desechando. Entonces ya son más de 24 horas que su hijo está así. Y recuerdo bien que me dijo, prepare los papeles porque su hijo máximo 2 horas de vida. Ya nada más me le quedé mirando y le dije, tiene que hacer algo. Tiene que haber algo que usted pueda hacer por mi hijo. Sola en una ciudad sin familia, solamente con el padre de mis hijos. Recuerdo que ese día a una pareja, sin conocerla, le entregué a mi hija. Ni de mi hija me acordaba en ese momento. Corría hasta el riesgo de que me robaran a mi hija. Uh-huh. Y él me dijo y me miró, bueno, si usted está dispuesta a firmar, meto al niño al quirófano, lo vamos a operar, le voy a hacer un enema rectal, que es prácticamente meter una manguera en su ano y meter aire para inflamar y ver qué es lo que funciona todavía. Pero no le doy esperanzas, porque ya es mucho. Ya mi hijo, su corazón ya no latía casi. Cuando le pusieron el aparatito, yo me acuerdo que el sonido era muy, muy lento. Yo veía a mi hijo y mi hijo ya estaba pálido y muy frío. Bastante frío. O sea, ¿por qué? Porque la sangre ya no circulaba. Entonces, cuando él me dijo, vamos a hacer eso. Si hay algo que rescatar, voy a hacer una cirugía que se va a quedar abierta. Y el niño va a pasar a cuidados intensivos de 3 a 4 meses y usted no lo va a ver. Posterior a ese se va a someter a otra cirugía y usted ya va a estar con él. Pero igual van a ser meses estar aquí en el hospital con él. Dice, fácil, usted se va a echar 1 año, 1 año y medio, hasta 2 aquí con él. ¿Usted está dispuesta a eso? Yo le dije, sí. O sea, yo no me acordé ni de mi hija de 2 años. Uh-huh. Dije, sí, yo me quedo aquí con él. Pues me dijo, está bien, voy a preparar todo para que el niño entre al quirófano. Dice, haga lo que vaya a hacer, háblele a quien le tenga que hablar, porque de todas maneras su hijo no tiene mucho tiempo ya. Sí, pues el riesgo como quiera era muy grande, ¿no? Sí. O sea, eso de los años era suponiendo que la operación daba resultados favorables, ¿no? Sí, y yo me acuerdo bien que pues ya en los hospitales no te dejan pasar a muchos más que a un familiar con el paciente. Sí. Pero apareció una enfermera que después ya no volví a ver. Apareció una enfermera ahí y que me dijo, ten mi celular. Háblale a quien le tengas que hablar. Yo en ese momento no me acuerdo ni a quién le hablé. Porque no me acordaba no sabía ni a quién decirle ni a quién hablarle. Entonces me acuerdo que yo le dije, oye, le digo, necesito que pase el papá de mi hijo. Dice, pues es que no pueden pasar los dos. Dice, pero deja ver ahorita qué hago. Me acuerdo que distrajo al guardia y metió al papá de mi hijo. y su papá pasó y yo le expliqué. Yo, el papá de mi hijo, nunca lo vi llorar. Nunca. Es un hombre que no llora. No sé si por orgullo, no sé, pero no llora. Uh-huh. En ese momento, cuando él vio a su hijo, él empezó a llorar. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Vamos a orar. Y me acuerdo que él le agarró un pie, yo lo tomé de la mano a él y le tomé la mano a mi hijo. Y empezamos a orar. En ese momento yo sentí una paz y una calma cuando empecé a orar. ¿Te acuerdas qué le dijiste, qué le pediste a Dios? Pues lo mismo, que me perdonara y que hiciera su voluntad con mi hijo. Si su voluntad era dejármelo, yo se lo iba a agradecer siempre. Pero si su voluntad era que él descansara, igual yo se lo iba a agradecer, porque yo ya había lastimado a mi hijo desde el vientre. Uh-huh. Entonces, pedimos perdón,
También el papá pidió perdón. Y ya después de esa oración él se salió. Yo me quedé con mi hijo, me lo prepararon para la cirugía. Me llevaron una silla de ruedas, me llevaron al quirófano. Y recuerdo bien al doctor que me dijo, este es mi equipo. Todos son especialistas en niños. Las enfermeras, el anestesiólogo, todos. ¿Ok? Me acuerdo que se lo llevaron y me dice, señora, mejor váyase. Váyase a su casa a descansar. Váyase a bañar, váyase a comer. El niño va a estar 8 o 10 horas en quirófano. El niño no va a salir ahorita. Dije, no. Yo me quedo. Y me quedé en la sala de espera. Yo no me fui. ¿Y sí. Fueron 8 o 10 horas? No. Dios fue grande. A la 1:30 me hablaron. Yo me quedé... La verdad sí me asusté. Sí. Porque yo dije, me dijeron que 8 o 10 horas. Sí, me hablan tan rápido. Tan rápido, yo me imaginé lo peor. Y ya la enfermera me llevó. Me acuerdo bien que había una mica transparente. Mi hijo estaba de ese lado y se veía inflado. Se veía con color, pero pues estaba dormido. Y yo, pues rápido mi mente fue, mi hijo no soportó. Y estaba el doctor con todo su equipo. Me los presentó a todos. Me dice, señora, usted tiene una fe muy grande. Y yo me quedé, ¿por qué? Dice, no se asuste, no se espante. Su hijo está anestesiado, pero su hijo está bien. Y yo le digo, ¿cómo? Dice, le hicimos el enema rectal, le metimos aire en sus intestinos y necesité hacer otra radiografía para ver qué iba yo a operar. Le digo, ok, está bien. Dice, y le digo, ¿qué pasó? Sus intestinos están bien. Sus intestinos no tienen nada, dice. Están ahí, están enteros. Yo recuerdo que lo único que hice fue abrazar al médico, me le colgué del cuello y empecé a abrazar a todo el equipo que estaba ahí. Y yo quería brincarme esa mica y agarrar a mi hijo. Claro. Y me dijo, no, dice, tranquila. Se va a quedar el niño 3 días más aquí para que esté en observación y porque vamos a limpiar su estómago. Nada más, dice, vamos a ver cómo evoluciona. Y dije, sí, no me importa, yo me quedo 3 días más aquí, me quedo. Y sí, me acuerdo que me lo dieron, me prepararon a mí, nos subieron al cuarto donde iba a estar mi hijo. Y pues yo lo abrazaba bien emocionada, pero me acuerdo que pues ya esos 3 días fueron lo menos doloroso que viví ahí. Aunque sí era complicado ver porque a mi hijo le metieron sonda por la nariz para que llegara al estómago y sacar todo la suciedad que tenía. Y me acuerdo bien que él lloraba mucho. Cuando despertó, él lloraba mucho. Yo estaba contenta, yo tenía una paz y una calma que llorara, para mí era música, fiesta. Sí. Entonces me acuerdo que pues habíamos varias en ese cuarto y me dice una enfermera cuando entró a dejar los biberones. Me dice, mija, ¿qué paciencia tienes con tu hijo? Le digo, no. Si usted hubiera visto cómo él llegó, para mí esto es lo mejor. Y todas se me quedaban viendo porque mi hijo llore y llore. Y yo tranquila como si nada. Y todas así como que, dale algo a tu bebé. que ya no llore. Que ya no llore. Pero es que como lo habían puesto a dieta, porque me dijo el médico, no va a comer nada. Si todavía le da pecho, dele pecho. Digo, no, es que del susto yo ya no le puedo dar pecho. Y ya no le daba yo pecho. Entonces, pues sí, mi hijo tiene un oído que cuando él escuchaba que entraba la enfermera con las mamilas, él empezaba a llorar. Ah, ok. Él empezaba a llorar. Y le decía yo a la enfermera, no haga bulla. Y me decía, hija, es que no puedo evitarlo. Tenemos que agitar las mamilas para los bebés. Y mi hijo, cada vez que escuchaba, cada 3 horas, era exacta la enfermera. Cada 3 horas entraba a ese cuarto. Y esas cada 3 horas era que mi hijo iba a llorar. Pero yo estaba contenta. Yo estaba feliz. Yo le daba gracias a Dios, la verdad. Y Dios hizo milagros ahí porque me hizo conocer personas muy lindas. Una pareja me posteó en Facebook en ese entonces. Y mucha gente de aquí de Ciudad Juárez me ayudó. Me llevaron ropa, me llevaron cosas a mi casa, me llevaron dinero, me llevaban comida. Durante esos 3 días y 3 noches me llevaron comida al hospital. Dios me bendijo en gran manera. Me devolvió a mi hijo. Me bendijo teniendo cosas en casa. El que no me robaran a mi hija, porque se la di prácticamente a unos extraños. ¿Y qué pasó? Cuéntanos esa parte. Pues, o sea, esos extraños,
¿Se llevaron a tu hija para cuidarla o cómo? Sí, es que yo no supe ni en qué momento se la solté. No supe en qué parte de la trayectoria yo solté a mi hija. Era tanto lo que estaba pasando con mi hijo que yo no me percaté, sino que cuando dieron de alta a mi hijo, la pareja que me había posteado en Facebook lo dio a conocer, que mi hijo ya había dado de alta, que nosotros ya íbamos fuera del hospital. Y nosotros llegamos por la tarde a casa y al poquito que llegamos, llegó la pareja con mi hija. Y yo así, o sea, ay, no, sí tengo a mi hija también. O sea, estaba tan enfocada con mi hijo que mi hija se me había pasado por completo, la verdad. Puede sonar chistoso, pero en ese momento como que, Diosito, me ayudaste a que no me la robaran. Sí. Sí, a ver, porque sí, realmente es algo sorprendente también, ¿no? Es algo también sorprendente de contar. Entonces ese día, Miriam, tú confirmaste que Dios te estaba escuchando. Sí, y que Dios me amaba a pesar de que yo andaba fuera o andaba lejos de Él, de sus caminos. Él nunca dejó de cuidarme, ni de estar ahí supliendo mis necesidades. Ese es el Dios en el que creemos, ¿no? Sí. Un Dios que no es como nosotros, que no perdonamos fácil, No. que no olvidamos tan fácil, que actuamos con base en la forma en la que nos tratan, conforme la gente actúa con nosotros. Pero Dios no es así. No. Él está siempre ahí para nosotros cuando le necesitamos. Y qué bueno, me da mucho gusto que tú lo pudiste comprobar. Hoy, Leonel, ¿verdad? Sí, Leonel. Hoy Leonel tiene ¿cuántos años? 8, está por cumplir 9 ahorita en septiembre. Pues le mandamos un saludo a Leonel, ¿verdad? Leonel, Dios te bendiga, eres un milagro. Sí, la es verdad un milagro, que sí, es un milagro su vida y seguro que el Señor va a hacer grandes cosas y va a seguir hablando a la gente a través de su vida, ¿verdad? Sí. Así que, y también a través de la tuya, Miriam, sabes que mientras estás platicando todo esto, yo creo, aunque todavía no tengo la oportunidad de ser papá, pero es lo que todos dicen, por eso lo creo así. Creo que la vida empieza a verse diferente cuando tienen hijos, ¿no? Cuando las personas tienen hijos, sí. Cuando alguien más depende de ti, creo que la vida empieza a verse distinto. Y creo que en ese sentido, para ti, que viviste una infancia, una adolescencia bastante complicada, no sé, de pronto habrá gente que pudiera pensar, bueno, ¿cómo le hace para poder ser mamá, no? Pero creo que esta historia es un perfecto ejemplo, no solamente en el sentido de la maternidad o de la paternidad, sino más bien me quiero referir a algo más general. O sea, cuando nosotros como seres humanos no sabemos qué hacer o cómo podríamos hacerlo, cuando no nos sentimos calificados, cuando no nos sentimos preparados para algo, creo que la mejor opción siempre es acudir a Dios. Sí, la verdad que sí. Yo ahorita que soy mamá, yo ya tengo 5 años sola con mis hijos. Yo ya soy madre soltera, su papá ya no está con nosotros. Ya tiene otra vida él. Desde que me quedé sola con ellos, yo he visto la mano de Dios en mi vida y en la vida de mis hijos, porque no ha sido fácil. Mi hijo se quedó de 3 años y mi hija de 5 años conmigo cuando nos quedamos solos. Uh-huh. Entonces, el tenerlos a ellos es como que yo veo el amor de Dios para mí. Y Dios a mí me da como que ese motor para levantarme día a día, para estar hoy aquí trabajando, para seguir luchando, porque no ha sido nada fácil. Entonces, Dios de alguna manera siempre busca reconfortarte, mostrar su amor a través ya sea de la naturaleza, de la gente, o hasta de lo que tienes, de tu familia. Claro. Entonces, no es fácil, la verdad. Dios me ha dado mucha paciencia, pero sobre todo para no cometer los mismos errores que a mí ya me hicieron daño, hacérselo yo a mis hijos. Correcto. O sea, porque cuando tú conoces a Dios, sabes, aprendes a amar. Y eso a mí me ha ayudado para poder amar a mis hijos de una forma verdadera, sin cegarme por ese amor, porque a veces también como padres, pues fallamos, la verdad. Sí, y bien dijiste, ¿no? Para no repetir, porque es normal, o sea, el ser humano tiende a repetir. La historia humana, de hecho, nos lo muestra, ¿no? Es repetitiva, es cíclica. Y es por eso muy normal que nosotros repetimos la forma en la que
convivimos con nuestros padres, ¿no? Eso hasta cierto punto es normal. Y creo que bien lo dices, en Dios, en Jesús, podemos encontrar un modelo que puede o que debiera ser, ¿no? El punto de referencia, porque ese sí es un buen punto de referencia. Sí, bastante. ¿No? Es un buen punto de referencia. Y Miriam, bueno, yo te quiero agradecer por habernos compartido esta historia, porque yo creo que va a haber mucha gente que en algún punto de lo que nos platicaste puede sentirse identificado o identificada. Y creo que el mensaje finalmente es concreto y es certero, ¿no? Sí. Dios te ha escuchado en momentos muy complicados de tu vida, te ha ayudado a seguir adelante, te tiene aquí y seguro te va a seguir ayudando, ¿no? A seguir adelante. Va a estar contigo para que sigas adelante. Y no sé si te gustaría, antes de que cerráramos con el episodio, con este espacio, decirle algo a la gente que tal vez te está viendo, a la gente que te está oyendo. Si es así, tómate un minuto o lo que necesites y diles algo. Pues realmente lo único que yo podría decirle a la gente, que su confianza siempre la depositen en Dios. No hay mejor lugar a donde acudir que a los pies de Dios, porque las salidas fáciles no ayudan. Hacen que se acreciente el vacío que uno puede tener adentro, porque yo ya lo experimenté. Al cortarme, al buscar a lo mejor malas compañías, ese vacío nunca desapareció, al contrario, era peor. Pero que cuando tú conoces a Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener. Y de alguna manera no vas a preguntar por qué, sino te vas a dar cuenta el para qué, porque Él te va a llevar a algo mejor. Así que ese es el consejo. Muy valioso consejo, Miriam. Te agradezco otra vez por la oportunidad que nos diste de compartir esto. Creo que va a ser de mucha bendición, de verdad lo creo. Y pues bueno, gracias también a los que han llegado hasta este momento del episodio, ¿verdad? Por favor, creo que vale la pena compartir, creo que vale la pena que alguien más lo escuche, creo que puede ser de mucha bendición. Así que no se les olvide, si llegaron hasta acá, además de pues darle like, además de compartir el video, también recuerden suscribirse. Esto ayuda a que otras personas puedan recibir recomendaciones de YouTube para verlo. Si lo están viendo en YouTube, por supuesto. Si lo están escuchando en Spotify y en Apple Podcasts, no sé cómo funciona ahí el algoritmo, pero igual yo creo que si le dan like y se suscriben al canal, pues creo que también eso puede ayudar. Pero si no, compártanlo. Lo que queremos es que estas historias que comparte cada una de las personas que vienen, hoy Miriam, por ejemplo, pues puedan ser de bendición, ¿no? Creo que realmente pueden ayudar a alguien que pudiera estar pasando por algo parecido. Así que bueno, no olviden ayudarnos en esa tarea. Y también, por favor, recuerden que la única forma de confirmar que Dios nos escucha es colocando nuestros problemas, nuestras necesidades en sus manos, y es la única forma de poder confirmar que efectivamente Dios nos está escuchando. Así que bueno, pues ha sido todo en esta ocasión. Esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.